cómo la Biblia nos inspira o nos revela a un Dios que debemos de conocerle. Yo sé que muchos de los que estamos acá le hemos recibido, abierto nuestro corazón, y no es cierto que la primera vez que sucedió ese milagro en nuestra vida de conocerle fue un cambio, una transformación. Puede ser que muchas emociones aflorecieron en ese momento y dijimos, conocimos a Dios. Pero muchos quizás nos hemos quedado solamente en ese momento de conocer la revelación de la palabra o de la persona Dios, pero no hemos profundizado más. Así como cuando usted decide, me gusta este joven, y digo yo, bueno, voy a conocerla, a esta joven también, y vaya a ser que de conocernos en conocernos algo pueda suceder y resulta que le pide matrimonio y luego se casa. ¿No es cierto que es lo normal que pudiera surgir del conocerse una persona y otra, hombre y mujer, surge la relación pues matrimonial? Y así sucesivamente, cuando queremos conocer a alguien que nos atrae, nos simpatiza y decimos, esta puede ser una buena amiga, esta puede ser una buena influencia, entonces nos acercamos más. Pues en esta noche vamos a conocer a Dios de una manera en la que la Biblia nos lo descubre, no sus características, sino que sus atributos. Y digo yo características porque me tomé el tiempo de que no son características de Dios, porque nosotros como humanos solemos identificar cualidades o características que nos marcan o nos identifican, ya sea decimos, es simpática, es amorosa, es bondadosa, es hospitalaria, es amigable, etcétera. Pero las características normalmente se desarrollan, crecen, a veces cambian, de acuerdo al ánimo, pero los atributos a Dios son inmersos, son su naturaleza, son dentro de Él, no cambia. Yo quiero que abramos nuestra Biblia en Jeremías 9:23, un versículo que nos manifiesta esto, conocer a Dios, y dice así: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que deseen jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, y quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Mire qué precioso este pasaje, ¿verdad? Si en algo nos vamos a jactar, a deleitar, es en decir, conozco a Dios. No por lo que tenemos, no por lo que somos, no por lo que nos ponemos, sino porque estamos en esa intimidad de Dios, en ese conocimiento en que manifestamos el habernos conocido. Porque diferente es que digamos conocer a Dios y cuando venga una prueba estamos devastados, nos quejamos, nos comportamos como no creyentes, hablamos como no creyentes. Eso no es conocer a Dios. Si alguien se va a jactar, jáctese de conocerse a Dios y demostrar que conocemos a Dios. Amén. Fíjense que en Juan 17:3 dice así, porque es importante que usted y yo reflexionemos en esta profundidad de conocer a Dios. Y es que Juan dice, y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre verdadero. Si nosotros vamos a experimentar caminar con Dios hacia la vida eterna, tenemos que conocer a Dios. Y esta es la vida eterna. O sea que Jesús encierra, y si me ayudan a poner ese versículo, por favor, Juan 17:3. Lo que Jesús está diciendo, que si en algo nosotros
debemos de comprender que la vida eterna consiste es que conozcamos al único verdadero, a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Creo que nosotros podemos decir que conocemos la vida eterna porque un día levantamos la mano, porque un día estuvimos en un culto, porque sentimos la presencia de Dios, pero no. La vida eterna tiene que ver con el conocimiento de Jesucristo, de Dios en nuestras vidas. Yo quiero leerles una historia que fue real, ahora está con un nombre ficticio, una historia bastante fuerte, que en alguno de los párrafos tal vez algunos de nosotros podemos identificarnos. Y es la historia de una joven que se llama Jenny. Jenny, una joven de 22 años. Desde que Jenny podía recordar a su padre, él la había agredido sexualmente y estos asaltos iban desde lo más bajo hasta lo más intenso, que era la violación. Y sucedía casi siempre que su madre salía de su casa. Jenny contaba entre lágrimas y le suplicaba a su madre que se quedara en la casa en lugar de salir o que se la llevara con ella. A veces su mamá la complacía, pero muchas veces no lo hacía. Uno de los recuerdos más dolorosos de la vida de Jenny sucedió antes que cumpliera 10 años. Su padre la estaba abusando en su habitación cuando su madre regresó temprano, y cuando ella y su padre levantaron la vista durante la agresión y vieron a su madre parada enfrente de la puerta abierta, Jenny, horrorizada, miraba cómo su madre parada no hacía nada. Luego, al llegar la cena, su madre actuó como otro día normal. Fue en ese momento en que Jenny se dio cuenta que nadie se preocupaba por ella. Así que pensó en resolver todo por su propia cuenta y abandonar su casa. Las cosas empeoraron, ya que Jenny llegaba por refugios y quedarse en su casa por temporadas, y fue así como su padre, además de abusarla, llamaba a su hermano o el tío de Jenny para que también abusara de ella. Jenny se fue totalmente de la casa a la edad de los 17 años. Desgraciadamente, en la universidad, su novio abusó de ella, buscaba constantemente dónde vivir en otros lugares. Y en una de esas ocasiones, una amiga la invitó a su casa, y esta amiga era cristiana, la invitó a su iglesia. Y fue así como Jenny conoció a Dios. Nadie sabía cómo ayudarla hasta que la refirieron al pastor o a un consejero. ¿No es cierto que nos quedamos horrorizados ante una historia así, verídica, cierta? Yo no sé cuál ha sido la historia de cada una de nuestras vidas. Usted tiene una historia, yo tengo una historia. Hubieron momentos en nuestras vidas en que pasamos dificultades serias y dijimos, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Esta joven muchas veces pensó que Dios no existía, porque si Dios existiera, se hubiese sido presente en alguno de estos momentos de su vida. Puede ser que en nosotros haya sucedido no solamente este caso, sino que maltratos, abandonos, pérdidas, fracasos, etcétera. Tanta cosa que sucede hoy en día. Cuando hablamos de conocer a Dios, no es cualquier persona a quien nosotros vamos a descubrir para conocer. Va a ser al Creador del universo. Y tenemos ese alto privilegio de conocerlo, porque Él se revela a nosotros como Dios. Si yo me pongo a reflexionar en Jenny, la historia que acabamos de leer,
¿Qué destino le esperaba a Jenny? Puede ser que Jenny jamás supere el dolor. ¿Será que había algún propósito en la vida de Jenny? ¿O había sido creada para sufrir y para rebotar una y otra vez en la misma experiencia en su vida o en el mundo? Dios se ha querido revelar siempre a la humanidad, ¿no es cierto? Dios se quiere revelar a nosotros, pero no como la palabra Dios, o no como un Dios altísimo, inalcanzable, sino que como un Dios accesible. Y por eso estamos acá, porque vamos a conocer de la manera de cómo Dios se revela a nosotros y cómo lo podemos conocer en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Conocer a Dios es conocer su naturaleza, porque su naturaleza es inmutable, no cambia, como lo acabamos de leer. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso dice este pasaje en Malaquías 3:6, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Cuando contamos la experiencia de esta joven Jenny, yo me pongo a pensar en muchas experiencias que viví en mi infancia, en mi juventud, en la crianza y así, igual ustedes, ¿no es cierto? ¿Y cómo alguien puede tener acceso a Dios cuando ha sufrido tanto? Lo primero que debemos de saber es que Dios es sobre todas las cosas. No estamos queriendo conocer a alguien que es igual a mí. Y partiendo de eso, su experiencia de conocer a Dios va a trascender mucho más. Mire qué extraordinario esto, ¿verdad? Cuando buscamos a un amigo, a una amiga por un consejo, es alguien que es de nuestro mismo nivel en humanidad hablando. Pero cuando buscamos a Dios para entender ciertos momentos de nuestra vida, usted está trascendiendo mucho más allá, porque es alguien que no cambia, que lo creó a usted, que es el creador de todo el universo. Y es por eso que vamos a conocer los atributos principales que algunos estudiosos han desarrollado a lo largo de la historia y en la Biblia. Tal vez lo que pueda cambiar son las áreas en las que están clasificadas, pero en sí son los mismos. Y vamos a aprender 12 atributos, o sea, 12 fundamentos que conforman la naturaleza de Dios. Y no quiero decir características porque ya dijimos cuál es la diferencia, ¿verdad? Son sustancias. Los atributos son sustancias que componen la naturaleza de Dios. Él es esas cosas que nosotros vamos a nombrar. ¿Cuántas les dije que eran? 12. Vamos a verlas, vamos a leer las 12 juntas y yo tengo un gran desafío de compartirlas y no que se las memoricen, ¿verdad? Pero que atrapemos aquel atributo, aquella sustancia a la cual yo me voy a aferrar en esta noche. A la cual yo voy a decir, así como Jenny, cuál era la más eminente para ella, necesaria en ese momento de su vida, porque para eso vamos a compartirlo, no solamente para tener un conocimiento, sino que de cuál yo me voy a aferrar, porque en este momento yo necesito conocer a ese Dios que me va a permitir superar este momento de mi vida. Entonces las dividimos en dos partes. Atributos que tienen que ver con la fortaleza de Dios, y ustedes los pueden ver ahí en pantalla. Lo primero es autosuficiencia, infinidad, omnipresencia, omnisciencia, omnisapiencia y omnipotencia. Son 6 que tienen que ver con la fortaleza, atributos que tienen que ver con la fuerza de Dios. Los otros 6 tienen que ver los atributos que su naturaleza tiende a cuidar a la humanidad,
a usted, a mí, a la creación. Los primeros 6 tienen que ver con su fuerza, con su poder. Los otro grupo 6 tienen que ver con el cuidado, la atención que Dios tiene para usted y para mí, que es la santidad, la fidelidad, la benignidad, el amor, la gracia, la misericordia y la ira. Así que, sencillo, si usted le preguntan alguna vez, ¿y será cierto que Dios es amor? Usted dice, sí. No es que es una característica, sino que es fundamental dentro de Él, que es amor. Y vamos a ver de qué manera se manifiesta y se relaciona. Estas 12 profundidades, atributos de Dios, suficiencia de Dios, están en Él plasmado, son Él. No es que los practica cuando siente, cuando ve, es la esencia de Dios. Me explico, hermano. Son esencias que componen a ese ser divino que se llama Dios. Hoy sí, vamos a ver. La primera, la autosuficiencia. Si me ayudan, en Éxodo 3, del 14 al 1. Ustedes saben que estos miércoles hemos estado utilizando mucho la Biblia y es necesario nosotros comprobar que la palabra de Dios dice, sostiene, sustenta estas cosas que compartimos, porque la palabra de Dios es lo que a usted lo va a atrapar en este principio que estamos compartiendo. No es una idea de Raquel, no es una idea de alguien que pasa aquí, es un principio de la palabra que a usted lo va a atrapar, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es más fuerte que toda espada, ¿verdad? Que corta y que penetra, y por eso vamos a leer los pasajes. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Cuando tenía esta inseguridad Moisés, si voy o no voy, entonces ¿a quién le digo, cómo le digo yo al faraón que quién me manda? Y se recuerdan de esta palabra que Dios le dice a Moisés, pues tú le vas a decir simple y sencillamente, yo soy el que soy. Y cuando hablamos de la autosuficiencia, es que Dios no necesita a nadie fuera de Él para identificarlo o afirmarlo. Él es suficiente. Él nunca ha dejado de existir. Él siempre es. Él ha sido. No tuvo inicio. Y usted dice, ¿cómo es eso? Es que si Él tuviese inicio, alguien lo hubiera creado, ¿no es cierto? Pues no. Qué importante es que una de las razones de ser Dios es que no necesita de nadie para existir. Qué fuerte esto. Yo lo leía y volví a leer ese pasaje cuando dice yo soy el que soy. Dios no necesita de nadie para existir. El hombre necesita respirar. Nosotros necesitamos comer. Nosotros necesitamos dormir, refugio, aire, etcétera. Nosotros dependemos de Dios. ¿Puede decir usted eso? Yo dependo de Dios. Dios no necesita de mí. Yo dependo de Dios. Y no es cierto que a veces queremos usurpar el puesto de Dios y hacer ver que nosotros somos los que tenemos la razón, tenemos el pensamiento, tenemos el camino, tenemos la verdad, pero no es así. Usted no es así, yo no soy así. Dios nos ha hecho dependiente de Él. 3 cosas que aprendemos de la autosuficiencia de Dios. Una es suficiente en sí mismo, no necesita nada ni nadie para operar. Nada ni nadie, las huestes del enemigo, el diablo, Satanás, no necesita de nada, ni mencionarlo pues. Él es supremo, Él es autoridad, Él es lo máximo, Él está sentado en el trono, Él reina, Él crea, Él es Dios. Esa es la suficiencia de Dios.
Y hacia Él, cuando oramos, debemos de conocerlo. Y cuando usted está en un momento de prueba, descubrir esa dimensión en la que Dios se mueve, porque Dios quiere que usted vaya a su trono en esa dimensión en la que Él es. La autosuficiencia de Dios crea nuestra dependencia. Él hace que nosotros dependamos de Él. Si necesito aire, voy y pido aire, aliento. Si me enfermo, Él es mi respuesta a mi enfermedad. ¿No es cierto? Yo dependo de Dios. Dios no solo hizo dependencia de Él, sino que también, fíjese bien, en Hechos 17:27, nos exige que reconozcamos esta dependencia de Dios. Dios determina que busquemos a Dios de todo nuestro corazón, porque los que le buscan, le hallan. ¿No es cierto? ¿No les parece increíble esta primera naturaleza o atributo de Dios? Que Él es, la primera, autosuficiente, ¿verdad? Autosuficiente. Los veo bien interesados, ¿verdad? Pero espero que podamos comunicarnos y entendernos, hermanos. La segunda es que Dios es eterno, opera en una infinidad. El Salmo 92, si me ayudan por favor. Dios ha existido desde siempre, el pasado y ahora el presente, y Él continuará existiendo. Y todas las maneras de operar son en el infinito. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y hoy que estábamos ahí en la mesa de Zuli y de Reinita en Jeremías, que dice: con amor eterno te he amado. Dios opera en la eternidad. Cuando dice la Biblia que nosotros moriremos, pero no moriremos para siempre, sino que viviremos, está hablando de una eternidad. Dios con nosotros no tiene un plan de corta duración. Dios tiene un plan infinito. ¿Se puede usted imaginar? Con amor eterno nos ha amado. El amor de Dios es eterno, para siempre. Claro está, nos equivocamos, fallamos, pecamos, nos arrepentimos, y el Señor, su amor es eterno. Su amor o su eternidad o la manera infinita como Él opera no tiene que ver con los sentimientos o estados emocionales de Dios, sino con su palabra que Él ha dicho. En este Salmo 92 dice que desde antes que nacieran los montes y que crearan la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. La manera de cómo Él infinitamente se relaciona con la humanidad, con la eternidad, Él no cambia. Él es eterno. Vamos por el segundo, ¿verdad? El tercero, estamos en los atributos que tienen que ver con el área de poder, ¿verdad? De fortaleza de Dios, la fuerza de Dios. Omnipresencia, siempre está presente en todo lugar. El Salmo 139, 7 al 10. Pero una de las palabras muy famosas de Jesús que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no es cierto que se nos olvida. Estamos en un momento crítico que puede hacer de que los frenos se nos van, Dios quiera no se nos vayan, ¿verdad? Que tengamos una crisis en cualquier momento y estamos pensando más bien en otra cosa menos en Dios, en llamar a ese ser que ha dicho: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está presente en la iglesia, está presente en el cementerio, está presente en su trabajo, está presente en todo lugar, en un bar puede estar presente.
¿No es cierto? En todo lugar, diga, Dios está presente en todo lugar. Usted y yo podemos clamar a Dios en todo lugar. En todo lugar. En momento en cuando usted lo pueden asaltar, Dios está presente si usted lo clama. Dios está presente en ese lugar. Dice el Salmo 139, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y seguimos en el 8, por favor. Si subiere al cielo, allí estarías tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también allí estarías tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, también encontraría a Dios ahí. Aún ahí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Conocer a Dios en esa dimensión en la que usted puede saber, puede contar con alguien en la cima, en el desierto, en el mar, en la arena, en cualquier lugar, Dios está presente. Amén, hermanos. Dios está presente en la China como en El Salvador. ¿Y cómo es eso? No lo sabemos, pero es su esencia. Y usted no lo puede negar, ni puede dejar de creerlo. Dios es así. Dios está presente en todo lugar. La omnipresencia de Dios es una cura también para aquellos que tienen problemas de soledad. Aunque no lo veamos, Él es tan real en su presencia. Cuando usted puede ir a algún funeral, alguien se acerca en medio del dolor y lleva la presencia de Dios y puede abrazarlo y puede sentir en medio del dolor que hay una unción de Dios en esa persona que le acobija y que lo llena y lo envuelve, y le puede decir usted, no sé por qué, pero siento a Dios aquí. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Porque Dios está en todo lugar. No limitemos a Dios, no limite a Dios, no deje que Dios esté en una caja, en una cesta o en un lugar de paredes. Dios no está solamente en la iglesia. Dios está en todo lugar. Aun cuando usted está solo, cuando se ha sentido solo. Volviendo al caso de esta joven Jenny, estoy segura que ella experimentó la presencia de Dios en medio de esa soledad. Cuando usted se sienta solo, cuando sienta que no hay nadie alrededor de usted, cuando todos los han abandonado, cuando ha sido rechazado, Dios está ahí. Dios quiere estar ahí con usted. Cuarto, la omnisciencia. Eso es el conocimiento completo de Dios. Él tiene conocimiento del pasado, del presente, del futuro. Mire, qué amigo más fiel el que tenemos. Él conoce su pasado, conoce sus ancestros, conoce sus tatarabuelos, conoce a los que usted ni siquiera se imagina que tuvo en el pasado. Él los conoce. Él conoce su presente, Él conoce exactamente lo que usted está pensando, lo que está pasando en su vida. Él lo sabe perfectamente. Si usted dice que yo no sé qué siento, pero siento algo y no entiendo, nadie me comprende, Dios la comprende, Dios lo entiende. Y discernir eso y venir delante del trono con ese conocimiento de Dios. No solamente soy cristiano, soy evangélico, sino que Dios, yo vengo ante ti porque yo sé que tú me conoces y en este momento yo no me entiendo, pero yo sé que tú me conoces. Revélame cómo estoy por dentro. Dios se lo va a revelar porque Él lo conoce perfectamente. En el Salmo 139 del 1 al 6 dice que Él nos ha examinado y Él nos ha conocido en todo momento. Más adelante dice, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees los pensamientos. Mire, estos son momentos críticos a veces para nosotros, cuando no entendemos
por qué estamos pasando lo que estamos pasando. No es cierto, ni nosotros mismos nos comprendemos. Y a veces hay crisis en nuestra vida, no solamente de no comprendernos, sino que a veces buscamos el suicidio. A veces buscamos pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente, pero es ahí en donde debemos de leer este pasaje de el Salmo 139 que dice: Señor, tú me conoces, tú sabes qué pasa dentro de mí, revélame. Él es el único que puede darnos ese conocimiento exhaustivamente. Él sabe mucho más de nosotros que nosotros mismos. Hay un pastor que aconseja los matrimonios y dice así: a veces los matrimonios podemos tener presente a nuestro cónyuge, pero su mente está ausente. ¿No es cierto? Estamos ahí con el esposo, pero el esposo está pensando en otra cosa. Hola, hello, dicen, ¿verdad? ¿Estás aquí o no estás aquí? Como que dice, aquí estoy. Está el cuerpo, pero su mente no. Dios está presente con su mente con nosotros. No solamente porque la palabra nos dice, sino porque es un testimonio de Él en nuestras vidas. Y da este ejemplo porque a veces decimos: pero si nunca lo he visto a Dios, nunca lo he sentido, nadie lo ha visto. Nadie puede decir: aquí está, yo siento. A veces podemos sentir como sensaciones de que el Espíritu Santo nos abraza, pero nunca una figura humana representada de Dios, ¿no es cierto? Pero debemos de creer que Dios es una persona que todo lo sabe y que está presente con nosotros. Dios no solo está con nosotros, Él nos conoce y sabe lo mejor para mí. ¿Puede decir eso? Dios sabe lo mejor para mí. Esa es la omnisciencia de Dios, el conocimiento completo. Él sabe lo mejor para usted. ¿Por qué está pasando eso? Usted no lo sabe, pero Dios sabe lo mejor para usted. Dios tiene lo mejor para usted, para mí. A veces no entendemos por qué pasamos por ciertos momentos difíciles, enfermedades, caminos que no buscamos. Creemos de que ese camino nos va a llevar, pues, quizás a la tumba o a un barranco, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué, el fin de eso Dios lo sabe. Y si Dios está permitiendo, usted tiene que actuar con obediencia, con sabiduría, porque Él sabe todas las cosas. Todas las cosas. Aquí juega muy importante el papel del Espíritu Santo en uno de los dones del Espíritu, que es el discernimiento. Cuando usted ha perdido algo y no lo sabe dónde está, dice: Señor, tú todas las cosas lo sabes. ¿No es cierto? Y anda uno como loco buscando las llaves, o a veces parquea el carro y no lo encuentra. Cosas tan sencillas, hermano. Pero usted tiene un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe. Y usted dice: Señor, revélame, háblame. A veces al estudiar este pasaje y al preparar el mensaje decía yo: tenemos a un Dios tan rico, tan grande, que no lo hemos sabido. Bueno, yo no lo he sabido aprovechar. Solamente me he quedado en la iglesia, en venir, en sentir, en cantar, pero hay cosas más que revelan la esencia de Dios, la persona de Dios, la naturaleza de Dios. ¿No es cierto, hermanos? La omnisciencia de Dios es también compartida. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos a través de los dones del Espíritu Santo. El don de discernimiento, pídale al Señor. Él quiere compartir también de su don. El 5, la omnisapiencia. Qué raro ese nombre, ¿verdad? Yo lo escribí, lo leí, lo volví a escribir y todavía me cuesta pronunciarlo. Omnisapiencia, ¿verdad? Dígalo. Omnisapiencia. Es que entiende lo que es
mejor. Para darle una explicación más práctica, cuando usted va o está en la necesidad de buscar un trabajo y dice, bueno, voy a ir a un call center. Y voy a ir al call center y pide toda la información, se somete a todo el proceso y queda. Pero de repente, como puso 10 o 15 currículos, le sale otro más que no es un call center, sino que es una empresa. Y igual se somete al proceso y está, y dice, en los dos lugares me van a pagar iguales. En los dos lugares tengo los mismos beneficios. ¿Cuál de los dos lugares debo de agarrar? ¿No es cierto? Eso es la omnisapiencia. Entender qué es lo mejor. Cuando Dios permite, está muy relacionado con la omnisciencia, pero cuando Dios le permite a usted que camine por un camino que a usted no le parece, confíe en Él, porque Dios sabe lo mejor para usted. Él siempre va a pensar lo mejor para usted. Cuando nosotros tenemos un amigo o una amiga y decimos, es que esta amiga siempre me regala lo que a mí me gusta, siempre me lleva donde a mí me gusta estar, es que me conoce tan bien que sabe lo que yo quiero en ese momento. Mucho más es Dios. Él quiere lo mejor para nosotros. Y mire, no quiero decir características, siempre me trabo para esto, pero es qué atributo, qué esencia de Dios, que Dios quiere lo mejor para mí. Puede ponerse su mano en el pecho y decir, Dios quiere siempre lo mejor para mí. Algunos quizás en este momento no están experimentando lo mejor de su vida, pero sepa que Dios siempre va a querer lo mejor para usted. Siempre, siempre. Cuando estamos en problemas debemos de saber que Dios va a querer todo lo mejor para nosotros, aun cuando usted y yo no lo veamos. Voy a buscar siempre la sabiduría a través de la oración, a través de comunicarme con Dios. El sexto, la omnipotencia de Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Diga usted cualquier cosa. Se puede imaginar tener un amigo cercano que pueda hacer cualquier cosa. Le dijo a Elías, di que no va a llover por un año. ¿Y qué pasó? No llovió por un año. Y después le dijo, di que llueva, y llovió. Le dijo a Moisés que iba a pasar en mar seco y que el mar se iba a esparcir. ¿Y qué pasó? Y nosotros a veces estamos con la incertidumbre, Señor, ¿me vas a sanar o no me vas a sanar? Señor, ¿te pido o no te pido? Andamos buscando primeramente otros recursos y no buscamos a ese Dios que su esencia es que todo lo puede. Todo lo puede. Puede hacer que la estéril tenga hijos. ¿No es cierto? Puede sanar la enfermedad, el cáncer lo puede hacer. Amén. Porque Él todo lo puede. Nuestra mente tiene que estar conectada con ese Dios que conocemos que todo lo puede. Pero usted dice, pero si no lo hace, es porque Dios tiene y sabe lo mejor para mí. Y esa es la soberanía de Dios. Y no se contradice la Biblia. Porque hemos estudiado la omnisapiencia de Dios, que Él siempre quiere lo mejor. Él quiere que usted pase por esta prueba para que Él sea glorificado. Pero Él todo lo puede. En Efesios 3:20 lo dice, Él puede hacer cualquier cosa coherente de acuerdo a sus propósitos divinos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puede decir usted? Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Hermanos, acabamos de aprender o de refrescar 6 atributos de Dios que tienen que ver con la fortaleza de Dios. Somos cristianos, somos hijos amados, porque el tener un Dios tan cercano al cual Él quiere revelarse a nosotros para que nosotros le conozcamos en esa dimensión, es poderoso, hermanos, es glorioso. Nadie se le va a revelar a usted de esa manera más que solamente Dios. Y los otros 6 atributos de Dios que tienen que ver con el cuidado o la preocupación de que Dios cuidando de nosotros todo el tiempo. La primera es la santidad. Dios está consagrado a sí mismo, así como Isaías lo dice en el capítulo 6:3. Cuando los cristianos son santos, es que se han unido a esa pureza y a esa consagración de Dios. Cuando usted viene como pecador y yo venimos delante de Él y nos acercamos, dice la Biblia, de que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿No es cierto? Y usted siente que algo está quemando su vida porque Dios trata de purificar, así como lo hizo en Isaías, en esa experiencia con el ángel, purificando a toda persona que se acerca a Él. Dígale a su hermano que está a la par: sos santo porque Él es santo. Aunque usted no lo crea, somos santos. Somos santos. La segunda, que tiene que ver con el cuidado de Dios, es la fidelidad. Lo que Dios sabe y dice es verdad, y en eso se destaca la fidelidad. Lo que Dios sabe y dice es verdad. Todas sus promesas son fieles. Todas sus promesas. Todas sus promesas. Yo me apegué a una promesa que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo me apegué a esa promesa cuando tenía 14 años. Los primeros fuimos nuestros hermanos, después mi mamá, y de último, años y años y años y años después, mi papá. Esa promesa es fiel. Todas las promesas de Dios son fieles y son verdad. Y debemos de creerla. Todo lo que Él le ha prometido, todo lo que dice en la Biblia, es una carta que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Y cuando usted la lee y dice: o sea que yo, así es, hijo, le dice el Señor. Así es. Esa es la fidelidad de Dios. Diga: yo creo a su palabra. En Juan 17, vamos a leerlo, si me ayudan por favor. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si usted le pregunta a alguna persona: ¿y por qué crees en todo eso? Porque la Biblia lo dice, que es verdad, y Él es fiel. Él es fiel, Él nunca lo va a dejar. El tercer atributo que tiene que ver con el cuidado a su humanidad es la benignidad. Todo lo que Dios es y hace constituye el estándar universal de lo que es mejor. En el Salmo 34:8, vamos a leerlo, pero vamos también a reflexionar en que a veces nos confundimos y creemos que nosotros debemos de ser el estándar de la benignidad, de la bondad. Y decimos: no, es que este no merece vivir, es que este sí merece vivir, es que este ha pecado, es que este ha matado. Nosotros no somos el estándar de la benignidad, de la bondad. Es Dios. Amén. Es Dios quien determina la bondad para la humanidad. Y ahí usted y yo tenemos que tragar a aquel que nos cae mal, aquel que nos ha ofendido, porque Él establece el estándar de la bondad. Él es supremo, lo máximo en la bondad, hermanos. Amén. A veces tendemos a juzgar base a nuestro propio criterio, y no debe de ser de esa manera.
Diga, Él es el estándar de la bondad y no yo. Así que si alguien le ha ofendido este día en su casa, perdónelo, ámelo, porque Dios le dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Es más, orar por él, bendecirlos. Amén. Algunos más o menos, vean. El cuarto, el atributo de él, amor. Él se entrega para beneficiar a los demás. Es la definición de amor. Él se entrega por usted. Siempre se entrega por usted. Él se ha entregado de tal manera como lo vemos en Juan 3:16, que envió a su Hijo amado para dar su vida por usted y para mí, para que tengamos vida eterna. El eterno amor de Dios reinará infinitamente para toda la humanidad. Amén, hermanos. Él me ama. Quinto, yo lo veo que van ustedes también más acelerados que yo, así me hacen ustedes. Quinto es la misericordia y la gracia. Nos referimos a las personas normalmente que estamos en dificultad y que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Pero fíjense que este atributo se refiere a las personas que no merecen la bondad de Dios y necesitan ayuda. O sea que a los más malos, sí, a nosotros, a los que hemos cometido, a los que hemos fallado, a los que intencionalmente pecamos contra Dios, para ellos es este atributo de Dios, la misericordia y la gracia. Así que si alguno de nosotros, dice la Biblia, hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No se condene, no deje que la acusación del enemigo nos hunda y nos entre a un foso en donde nosotros no vamos a poder salir. La gracia y la misericordia siempre estará para con sus hijos. Para aquellos que hemos pecado, para aquellos que son malos, para esos hijos desobedientes, para esos esposos o esposas que han abandonado al Señor, la misericordia y la gracia es para ellos. ¿No creen que es una buena noticia eso? Y de último, el último es la ira, el enojo por la maldad. Romanos 12, 17 y 19, vamos a leer este último pasaje, si me ayudan, por favor. Porque a veces nosotros tomamos la venganza por nuestras propias manos. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependan de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se preocupe, Dios es justo y su ira caerá con aquellos que maltratan a sus hijos. Dice uno de los pasajes en los evangelios: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a terminar este tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes hemos disfrutado esta enseñanza, espero que sí. El Señor me ha llenado a mí de mucha esperanza y de mucha, no ansiedad, sino deseo de entrar a este conocimiento de ese Dios, de ese amigo que quiere revelarse a nuestras vidas todos los días. Y quiero finalizar con esta historia de Jenny, que al final pudo conocer al Señor, porque se dio cuenta que Él amaba, que no estaba sola. Yo no sé cuál será su situación en este momento, pero cualquiera que sea su situación, dedíquese a conocer a Dios en cualquiera de estas experiencias. No deje
pasar este día sin antes arrodillarse ante su cama y decirle: Señor, yo necesito conocer esa naturaleza tuya de amor que me llene, esa misericordia que usted no la va a encontrar en ninguno de los libros que está leyendo, ni en ninguno de los bares, o puede ser en ninguno de los lugares que frecuenta para sentirse anestesiado o aliviado. Necesita encontrarse y conocer a ese Dios.